Todo lo que hemos estado construyendo en términos de conocimientos y modelamiento de propagación inalámbrica hasta aquí nos permite formular algo que se llama el presupuesto de enlace. Esto en inglés lleva el nombre de link budget y es un cálculo que se realiza mucho al desplegar sistemas de comunicación inalámbricas porque permite identificar áreas de cobertura, permite identificar potencias transmitidas, permite identificar ganancias de antena necesarias, etc. Entonces vamos a estudiar esto en base a un ejemplo. Entonces, lo estudiaremos en base a un ejemplo. Y el ejemplo tiene los siguientes parámetros. Dice, hay un ambiente con exponente de pérdida por distancia, alfa igual a 3,5. Corresponde a un cierto tipo de ambiente con cierto nivel de obstrucciones. Hay una distancia de referencia de 0 al campo lejano de la antena de 10 metros. Hay una antena transmisora direccional con ganancia G sub T de 4,8 decibeles. El presupuesto que vamos a calcular es en la dirección en la cual se materializa esa ganancia. Hay una antena receptora omnidireccional con ganancia G sub R igual 1,8 decibeles. Esto acá corresponde a una antena de cuarto de onda, antena lambda cuartos, donde G sub T en absoluto tiene el valor 3 medios, y si pasan 3 medios a decibeles van a encontrar que da 1,8. Hay una figura de ruido del receptor que es de 10 decibeles. Se requiere una cobertura de 92% a 800 metros del transmisor. Por supuesto que en la medida que la distancia hacia el transmisor crece, aumenta la pérdida de potencia por distancia y cae la resonancia al ruido media del ambiente, y por lo tanto va aumentando el outage, y eso es algo que en el presupuesto de enlace se puede controlar. El ancho de banda de la transmisión es 200 kHz como un sistema celular de tercera generación, por ejemplo. La frecuencia portadora de la transmisión es 1,8 GHz. Y finalmente se requiere una resonancia al ruido en la entrada del demodulador Esto es el dispositivo de decisión realmente del demodulador del detector digital.
gamma min igual a 7 decibeles. Y con todos estos datos, la pregunta es: ¿qué potencia de transmisión es necesaria? P sub t es necesaria. Eso es lo que queremos calcular. Y esto se hace en la forma de este llamado presupuesto de enlace. Y el presupuesto comienza así. Tiene una potencia de transmisión, que la vamos a especificar en dB watts. Y vamos aquí a poner la descripción: potencia de transmisión requerida. Es algo que tenemos que determinar. Esa potencia de transmisión se beneficia con más 4,8 decibeles producto de la ganancia de la antena transmisora. Esto aquí conjuntamente es lo que da la PIRE, potencia de transmisión por ganancia de antena transmisora. Una vez que está en el aire la señal, hay una pérdida de potencia por distancia. Entonces la siguiente línea del presupuesto es pérdida de potencia por distancia. La especificamos en decibeles, es una atenuación realmente. Y esto es el valor que designamos como lambda p función de la distancia. Sabemos que esto es igual a 10 veces el logaritmo en base 10 de lambda dividido por 4pi d0, distancia de referencia, todo eso al cuadrado, menos 10 veces alfa logaritmo en base 10 de la distancia sobre la distancia 0. Si completamos esto con los valores, los parámetros del problema, 10 log 10 de 3 por 10 elevado a 8 dividido por 1,8 por 10 elevado al 9. Estos son metros por segundo, la velocidad de la luz. Esta es la frecuencia portadora. El cociente entre ambos es la longitud de onda. Y todo eso dividido por 4pi por la distancia de referencia, que son 10 metros, y todo eso al cuadrado. Se le resta 10 veces 3,5 log en base 10 de la distancia deseada de cobertura, 800 metros, dividido por la distancia de referencia, 10 metros en el campo lejano de la antena. Y si todo esto lo calculan, lo ponen en la calculadora, da menos 124,1 decibeles. Entonces, esta potencia transmitida, que ganó 4,8 decibeles de potencia gracias a la antena transmisora, ahora pierde menos 124,1 decibeles debido a la pérdida de potencia por distancia. Luego, la señal llega a la antena receptora, gana 1,8 decibeles en la antena receptora, esto es G sub R. Y en ese momento, en los conductores de la parte anterior del receptor, se induce el ruido térmico. Entonces, ahora hay que calcular la potencia del ruido térmico en el receptor. Sabemos que esto es 10 veces en decibeles
el logaritmo en base 10 de n0 medios por 2 veces el ancho de banda. Estamos considerando frecuencias positivas y negativas y una densidad espectral de potencia de n0 medios en todo el espectro. Esto lo podemos separar en esta porción y en el ancho de banda. Entonces sabemos que 10 veces el logaritmo en base 10 de n0 vale menos 204 dB watts por hertz. Esta es la densidad espectral de potencia del ruido térmico. Más los 10 log en base 10 del ancho de banda, que son 200 kHz, 2 por 10 elevado a 5, entonces aquí da más 53 decibeles. Entonces todo esto queda como una potencia de menos 151 dB watts. Esa es la potencia que tiene el ruido térmico en ese ancho de banda donde está la señal de interés. Ahora, hasta aquí, potencia transmitida con ganancias y con pérdidas. Hasta acá tenemos una potencia recibida. Aquí tenemos una potencia recibida a distancia d. Esa potencia recibida ahora enfrenta esta potencia de ruido. Entonces, si es que restamos esa potencia de ruido, lo que estamos haciendo en decibeles es el cociente entre la potencia recibida y la potencia del ruido. Así que esto de aquí es equivalente a división potencia recibida dividido por potencia del ruido. Así que desde aquí en adelante tenemos una razón señal a ruido. En este punto de aquí, en este punto, tenemos una SNR en decibeles. Y ojo con confundirse, este signo menos pertenece a la potencia del ruido porque es una potencia muy pequeñita con respecto a 1 watt de potencia. Y este otro signo menos es aquel que representa esta división. Sobre ese nivel de razón señal a ruido que acabamos de determinar, hay una figura de ruido del receptor que degrada esa razón señal a ruido otro poco más. Entonces se restan otros 10 decibeles, que es la figura de ruido del receptor. Y finalmente viene la pregunta del margen de cobertura. En este punto de acá, en este punto aquí, tenemos la razón señal a ruido media del ambiente. Voy a volver a ese punto más adelante porque es importante. Acá tenemos gamma barra. Pero necesitamos asegurar gamma min con una cierta probabilidad. Entonces hay que agregar un margen de cobertura de, en nuestro caso, en este ejemplo, 92%. Y el margen de cobertura de 92% ya lo habíamos calculado. Lo calculamos de varias formas. Una de ellas gráfica, acá en base a la curva de razón señal a ruido normalizada. Dijimos que para una cobertura de 8%, el margen de cobertura con respecto a la razón señal a ruido media del ambiente debe ser de 10,8 decibeles. Entonces, como en este problema
la cobertura deseada es de 92%, ya tenemos esencialmente el cálculo hecho. Entonces aquí anotamos un margen de menos 10,8 decibeles. Este signo menos, piénsenlo como un castigo adicional a la potencia transmitida para que la razón señal al ruido recibida cumpla con gamma mínimo. Esta es una reserva de razón señal al ruido. Entonces, tal vez aquí el signo negativo representa una reserva o una provisión de razón señal al ruido. Y esto, tal vez el margen de cobertura para 92%, comentar calculado en el ejemplo, numéricamente, matemáticamente o bien gráficamente, ambos funcionan. Y con eso tenemos que lograr una razón señal al ruido en la entrada del receptor, del detector, del dispositivo de decisión de al menos 7 decibeles. Entonces, sumando todo verticalmente, obtenemos la SNR en la entrada del demodulador digital. Entonces, esa es la que debe ser mayor o igual que gamma min, que es igual a 7 decibeles. Entonces, tomando las cifras, PT más 4,8 menos 124,1, estoy realmente simplemente anotando uno por uno estos valores de acá. El que sigue es 1,8, luego esta resta. Entonces, más 1,8 decibeles menos 151, menos 10, que es la figura de ruido, menos 10,8, que es el margen de cobertura. Todo eso tiene que ser mayor o igual que 7 decibeles. Y ahora simplemente todo esto lo pasamos hacia el lado derecho y despejamos, obtenemos PT debe ser mayor o igual que menos 5,7 dB watts. Esto es equivalente en unidades absolutas a 270 miliwatts. Si la potencia de transmisión es 270 miliwatts o más, entonces vamos a lograr tener un 7% de razón señal al ruido en la entrada del detector un 92% de las veces. Se va a cumplir la exigencia de cobertura. Ahora, quiero solamente destacar una pequeña cosa por este lado de acá. Esto acá es el margen de cobertura y esto acá es gamma min. Entonces, pasemos restando esto hacia acá y voy a copiar y replicar toda esta ecuación de acá, reemplazando el valor que acabamos de calcular para PT. Entonces voy a copiar, pegar, vamos a decir que esto es una observación, y vamos a reemplazar PT por menos 5,7 decibeles. Esto, si lo calculamos, es, por un lado, 17,8 decibeles.
Y por otro lado, dado que pasamos restando esto hacia allá, sabemos que es igual a gamma min más el margen de cobertura. Y sabemos, y esto lo calculamos en la cápsula recién pasada, que gamma min más el margen de cobertura da gamma barra. Entonces realmente lo que tenemos acá es que esto es igual a gamma barra. Es decir, todo lo que va hasta los 10 decibeles de figura de ruido, hasta este punto acá, efectivamente es gamma barra. Y con eso ahora están todas las unidades que hemos estado estudiando, gamma barra, margen de cobertura, pérdida de potencia por distancia, todas juntas en un mismo cálculo de presupuesto de enlace. Y por supuesto aquí uno puede hacer preguntas no solo de potencia de transmisión, sino que de ganancias de antenas. Uno puede hacer preguntas sobre distancias de cobertura. Aquí adentro la pérdida de potencia por distancia está, en la distancia de cobertura está también el exponente de pérdida por distancia. Es decir, con un presupuesto de enlace realmente se puede jugar mucho. Se puede jugar acá con el outage. Así que esto es una herramienta realmente valiosa para un ingeniero dedicado a las comunicaciones inalámbricas, para trabajo en terreno, para planificación de sistemas, etc.